El 28 de abril de 2020, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a través de un comunicado, indicó que Colombia completó los procedimientos internos de ratificación de la Convención de la OCDE y depositó sus instrumentos de adhesión. Esto concluye exitosamente el proceso de adhesión que inició en 2013. Con esta noticia, el país se convirtió formalmente en un miembro de la OCDE, luego de 7 años de estudio, trámites y leyes y compromisos firmados. Así se convierte en el tercer país de la región de Latinoamérica en pertenecer oficialmente a este grupo, siendo México y Chile los otros dos, con Costa Rica actualmente en proceso de adhesión. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, es una organización internacional de carácter intergubernamental. Esta tuvo su origen en la Organización Europea de Cooperación Económica de 1948, la cual fue creada para administrar la ayuda proveniente del Plan Marshall, proporcionada por Estados Unidos y Canadá para la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al lograr que los gobiernos reconocieran la interdependencia de sus economías, se sentaron las bases para una nueva era de cooperación en el viejo continente. Seguido a esto, Estados Unidos y Canadá, alentados por el éxito y la perspectiva de adelantar su trabajo a nivel mundial, se unieron a los miembros de la Organización Europea de Cooperación Económica para firmar la nueva Convención de la OCDE el 14 de diciembre de 1960. Finalmente, esta organización nace oficialmente el 30 de septiembre de 1961, cuando la convención entró en rigor, estableciendo su sede en París. En la actualidad hay 37 países de la OCDE, de los cuales 20 son fundadores y el resto se han incorporado de manera sucesiva, siendo Colombia y Lituania los últimos miembros. De hecho, Colombia se presenta como el tercer país de la región latinoamericana en unirse, después de México en 1994 y Chile en 2010. Más aún, la organización tiene un carácter abierto y permite la participación de terceros en sus comités, grupos de trabajos y foros. Esta participación está reglamentada y se hace bajo 3 categorías: invitados, participantes y asociados según el grado de menor a mayor implicación, y con el pago de cuotas en los últimos 2 casos. Como se mencionó anteriormente, el proceso de adhesión de Colombia a la OCDE comenzó en el año 2013 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Como tal, a esta organización se accede solo por invitación, y tras recibirla los países deben presentar una serie de informes sobre su legislación, sus políticas y prácticas en una serie de temas asociados al medio ambiente, comercio, mercado laboral, sistema de justicia, agricultura, educación, entre otros. Esta información es revisada cuidadosamente por 23 comités técnicos. Para poder ingresar se requiere el visto bueno de los 35 miembros. Después de los esfuerzos comenzados en el 2013, los países miembros de la OCDE invitaron a Colombia a afiliarse a la organización en mayo de 2018, durante el gobierno de Iván Duque. Esta invitación se hizo después de dicho proceso de adhesión de 5 años, la cual sirvió como catalizadora para que Colombia llevara a cabo importantes reformas para mejorar el bienestar de sus habitantes, tales como la reducción de la informalidad en el mercado laboral, la mejora en la calidad de la educación, entre otras medidas adoptadas. Como entidad coordinadora del Estado para asuntos de la OCDE, el Departamento Nacional de Planeación tiene la tarea de asegurar que las medidas necesarias se sigan materializando y mejorando para así garantizar que cumplan los estándares y alcancen su máximo potencial. Finalmente, en abril del 2020 se completa de manera formal el proceso de adhesión, convirtiendo a Colombia en un miembro oficial de la OCDE. A partir de este anuncio, José Ignacio López, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, menciona que la entrada de Colombia a esta organización es uno de los aciertos seguramente poco apreciados por la gran mayoría del actual gobierno. Adicionalmente, el secretario general de la OCDE dijo: "Nos complace mucho dar la bienvenida a Colombia como miembro 37 de la OCDE. La adhesión de Colombia reafirma nuestro compromiso de unir a los países que se esfuerzan por alcanzar los más altos estándares en las políticas públicas mundiales para mejorar el bienestar y la calidad de vida de sus ciudadanos. Dada su historia reciente, Colombia puede estar orgullosa de lo que es realmente un logro exponencial". Los beneficios que trae el acceso a esta organización son tangibles y de corto y largo plazo para el país en varios temas. Como tal, estos se pueden agrupar principalmente en 3 categorías. 1. Mejores políticas públicas. Como tal, este beneficio ya es una realidad y con el paso del tiempo su impacto se fortalece cada vez más. Entonces, como parte del proceso de admisión a los 23 comités de la OECD y siguiendo las prácticas de economías avanzadas, Colombia tomó e implementó más de 51 medidas de políticas públicas que implican cambios significativos en el país, entre los cuales incluyen leyes, resoluciones, decretos y documentos con PES. Algunos ejemplos: para mejorar las prácticas en el sector Hacienda, el Gobierno Nacional sancionó las leyes de antisoborno y conglomerados financieros e impulsó una elección más transparente de los superintendentes. De igual forma, para combatir la evasión de impuestos a través de los conocidos paraísos fiscales, se firmó la Convención sobre Asistencia Mutua en Temas Tributarios. Esto significó que hoy en día la DIAN puede intercambiar y contrastar información con más de 90
países, antes eran solo 4. Por otro lado, el acceso a las OECD facilitó medidas para poner la competencia y productividad del país. Un ejemplo de esto es la aprobación de la Ley de Derechos de Autor, la implementación de la política de mejora regulatoria y la realización del censo agropecuario. En materia ambiental, se creó el impuesto al carbono y la utilización de bolsas plásticas y se expedió la regulación del uso de sustancias químicas. En el ámbito laboral, cabe recalcar el fortalecimiento de normas contra la contratación ilegal y promoción de la formalidad, así como la protección de los sindicalistas. Finalmente, a futuro, el país tendrá más herramientas para evaluar y entender de manera oportuna y con precisión la efectividad y pertinencia de las medidas tomadas. Algunas de estas son el acceso a información de mejor calidad, asesoría de primer nivel y estudios rigurosos y frecuentes sobre los avances del país. El segundo beneficio claro de pertenecer a la OCDE es que, debido a la reputación del organismo, cuando un país se convierte en miembro de este, aumenta la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales. Como tal, los miembros actuales de la OCDE concentran aproximadamente el 75% de la inversión extranjera directa a nivel global y el 60% del comercio y el PIB mundial. Entonces, debido a que Colombia ahora está asociada a este club, podrá acceder a mejores condiciones e instrumentos financieros internacionales. De igual forma, esta mejora en el ámbito inversionista y el acceso a nuevas fuentes de financiación contribuirá al fortalecimiento de la economía y permitirá avanzando en la reducción de desempleo, la pobreza y la inequidad. Esto se puede observar en el caso de México y Chile, en donde una vez entraron se beneficiaron con un aumento importante de la inversión extranjera directa y menores tasas de interés en los mercados internacionales. Finalmente, un tercer beneficio, el cual se asocia directamente al concepto de posicionamiento en el orden internacional discutido en clase, es que Colombia ahora tendrá un mejor posicionamiento e influencia en el orden internacional. Como tal, al ser miembro de esta organización, Colombia pasará de ser un receptor pasivo de buenas prácticas en políticas públicas y más bien se constituirá en parte activa en la creación de estas. Durante el proceso de acceso a la institución, el país se destacó por innovar en diferentes frentes y actualmente se encuentra en proceso de exportar algunos de estos avances nacionales en políticas a otras naciones. Algunos ejemplos de esto es el uso de Big Data para el cálculo de la inflación regulatoria, el sistema de seguimiento y evaluación de políticas a cargo del Departamento Nacional de Planación y los avances recientes en políticas públicas inteligentes, con su énfasis en la experimentación, el uso de datos masivos y la participación ciudadana. Adicionalmente, desde la OCDE, Colombia tendrá una posición en el orden internacional en donde será interlocutor de talla global, tendrá incidencia en la definición de los marcos de referencia técnicos y será un puente de comunicación entre los contextos europeos y latinoamericanos, para el beneficio de ambos continentes. Este punto adquiere mayor peso y relevancia si se tiene en cuenta que hay solo 3 países en Latinoamérica pertenecientes a esta organización, lo que evidencia la importancia y el mayor posicionamiento internacional que brinda ser miembro de esta institución. Entonces, con todo esto en mente, se hace evidente la importancia de esta noticia para Colombia. Esto no solo por las ventajas que ha traído y traerá en materia de políticas públicas, lo cual mejorará la calidad de vida de las personas y las condiciones económicas, sociales, jurídicas y ambientales del país, sino que esta noticia también tiene mucha relevancia en el contexto internacional, convirtiendo a Colombia como un miembro exclusivo de un club, lo que mejorará su posicionamiento e influencia en el orden internacional, trayendo así los beneficios que gozan los países ya miembros de esta organización.